Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Madre de la Divina Gracia, Ruega por ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, creo que la mayoría ya me conoce, pero para aquellos que hasta ahora no me conocían, soy José Greco, soy de Argentina, hice el cursillo en lo que era la diócesis de Avellaneda. Ahora, el 30 de mayo de este mes, se cumplen 37 años de que entré en el cursillo. Soy viudo, tengo 4 hijos, 7 nietos, 6 vivos, una desaparecida. Y bueno, desde que hice cursillo siempre estuve ligado al movimiento por una u otra, o de una o de otra forma. En algún momento, ante situaciones muy complicadas que tuve, un poquitito que hasta esa fe que tenía y que creía que era inquebrantable se desmoronó un poco, pero bueno, el hecho de seguir unido al movimiento hizo de que de a poco vaya pudiendo recuperar y empezar a aflorar nuevamente esa fe que estaba escondida. Cuando yo me enteré, cuando empezó no sé cómo llamarlo, estos encuentros, me gustó mucho el título que le habían puesto, ¿eh? Hablemos de cursillo. Por eso cuando Farid me llamó, perdón, me van a disculpar si de vez en cuando toso, pero llevo, como decía Farid, 7 días no me hice el test, pero con todo lo que pasó, estoy convencido de que estoy atravesando el COVID. Y bueno, y no sé por qué a la noche me agarra la tos. Así que bueno, les pido disculpas si en algún momento me escuchan toser. Les decía que me gustó mucho el tema de hablar de cursillos. Entonces, cuando me propuso el tema, yo dije, bueno, vamos a hablar de cursillo entre amigos. Y es lo que, a pesar de que yo pensaba en la última semana dedicarme a preparar un poco más el rollo, bueno, no me lo permitió la enfermedad hacerlo así. Tal vez debe ser para que no solo intente ser breve, sino que también lo sea. Así que, porque creo que, bueno, en esto de hablemos de cursillo, lo esencial no está en las cosas que pueda decir yo, que van a ser muy simples y que seguramente muchos de ustedes, estoy seguro, porque estoy viendo algunas personas que conozco bien y que sé de su valor, la saben y mucho mejor que yo, así que seguramente que lo que podamos intercambiar cuando yo termine el rollo, seguramente que va a ser lo más fructífero de todo. Además, es lo que yo voy a intentar. Porque hablar de cursillos es hablar de la vida. Cursillo está íntimamente ligado al mundo y a la vida que se vive en ese mundo, unido al Evangelio. La vida en el mundo ya está estructurada, hay grupos que ya están creados. Por eso que Cursillos nunca pretendió crear nada nuevo, sino vertebrar en cristiano todo lo ya creado. Dentro de estos grupos hay diversos tipos de personas. Bastaría con que recordemos el primero de los rollos que se hicieron en Cursillo.
que esto, allá hace 37 años, cuando yo hice cursillo, no se hablaba ni de lo fundacional, ni de nada. Es más, cuando nos llevaban después del cursillo a un un cursito que hacían, que se llamaba primera etapa del cuarto día, nos decían, el movimiento cursillo es un movimiento que lo hizo la Acción Católica, lo fundó Monseñor Hervás, y nos decían otra cosa que yo nunca había entendido, por qué se había empezado por el medio, y el primer rollo fue estudio del ambiente. Nos decían eso, y nos decían otra cosa. Cursillo solo evangeliza por cursillo. Y los viejos nos repetían mucho esto, que yo no lo entendía demasiado en ese momento. Entonces decía de que, bueno, ya hay una clasificación que no, de las personas que nunca Eduardo pretendió sacralizarla, esa clasificación, pero siempre Cursillo se basó en ir estudiando cómo eran las personas. Dentro de esos grupos que ya están creados, y esto lo aprendí de Eduardo la primera vez que lo conocí, el 17 de mayo de 1993, él decía que dentro de esas personas estaban, como en un tren, estaban las locomotoras, aquellas que arrastraban, estaban los vagones y estaban las vías. Bueno, todos sabemos que Cursillo pretende que el Evangelio, la persona y el mundo, esto que hablábamos, confluyan. Por eso que a mí, vieron que hay muchas definiciones de Cursillo, la que más me gusta es la más cortita que conozco. Cursillos es Evangelio y sentido común. Todos sabemos qué es el Evangelio, ¿no? Todos sabemos. Ahora, como dicen también por allí, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y a mí en esto del sentido común me gusta mucho citarlo a Chesterton. Chesterton, que fue pagano, que fue ateo, que después fue anglicano, que recién, creo que fue a los 48, 50 años, se convierte muy fervientemente, se convierte al catolicismo, incluso escribe libros, incluso escribe cosas de filosofía con el catolicismo. Los periodistas, sabiendo de esto, van y le preguntan, si te tuvieran que dejar en una isla solitaria y lo único que te permitieran llevar es un libro, ¿qué libro llevarías? Pensando que ya sabían la respuesta y que iba a decir el Evangelio. Pues no, Chesterton les dijo, llevaría el libro de cómo construir una barca en 2 días. Creo que esto es algo de sentido común para tener en cuenta. Y lo mismo, algo de sentido común para los tiempos que están corriendo en el movimiento. Yo acá puse que el Evangelio es algo que nos explica el pasado, pero que nos alumbra el presente y el futuro. Y yo creo que esto es lo que es Cursillo. Por eso, que con ese Evangelio, lo que hay que transformar es la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que hay que modificar. Y no modificar el movimiento para que el Evangelio, porque el Evangelio sigue siempre el mismo. Pero bueno, sigo y les quería comentar un poco lo que hablaba informalmente antes de empezar. Les había escrito acá que todo lo que voy a decir no tiene la intención
de evitarles leer Vertebración de Idea u otros libros a ustedes que seguramente muchos de ustedes los tienen mejor, hasta mejor leídos que yo. Sino muy distinto es que a partir de lo que diga, saquemos entre todos una reflexión personal que tenga un poco de gancho y nos invite a contrarrestar lo que ya hemos obtenido nosotros de allí con anterioridad. Es decir, lo que decía hace un ratito, lo más interesante estará luego cuando compartamos entre todos. Y ese compartir será contrastando un poco lo que yo voy diciendo con lo que cada uno de ustedes ya conoce o cree conocer. Eduardo decía que las reuniones que a veces hacen los cursillistas sobre distintos temas deben servir para ir de alguna manera dilucidando lo que el movimiento está haciendo y lo que podría llegar a ser. Y yo aquí me puse y me escribí grande que no podemos dejar de recordar siempre en todas las reuniones que el movimiento de Cursillo está solo para despertar el hambre de Dios. Solo para despertar el hambre. Y eso, a pesar de que este podría ser un rollo que no tiene nada que ver con la conversión, pero si este rollo no invita, primero que nada, a mí, pero también, por lo menos a alguno de nosotros, a pensar en cambiar algo, ya sea de nuestra vida, ya sea de nuestro caminar en el movimiento de Cursillo, ya sea de lo que sea, si no nos invita a convertirnos en algo, este rollo no habrá tenido ningún sentido. Yo solo quería, como es un rollo, no es una... dicen que no se lee de los libros, pero como últimamente me han hecho algunas preguntas y me han dicho, ¿cómo? Si Vertebración de Ideas dice eso. Bueno, yo quiero decirles, ya me avisan que llevo 15 minutos, voy atrasado. Quiero decirles que los libros hay que saber o tratar de saber cuándo fueron escritos, cómo fueron escritos y qué se permitía escribir y qué no se permitía escribir. ¿Por qué? Vertebración de Ideas, no les voy a leer todo, pero quería leer solo dos cosas. La primera, por otra parte, la descripción de la reunión de Ultella que aquí se hace presenta un protagonismo clerical impropio de nuestro método. Para comprenderlo una vez más, debemos recordar en qué circunstancias sociopolítico-religiosa escribíamos la Vertebración de Ideas en 1958. Entonces, y aquí en España en general, y en Mallorca en especial, si la reunión no estaba presidida por un sacerdote, corríamos un serio riesgo de que no pudiera celebrarse. Entonces, tuvieron que escribir cosas que no estaban de acuerdo. Pero Eduardo siempre decía, ¿quién quiere que maten al niño? Y yo no quería que maten al niño. Entonces, algunas de las cosas, porque yo le pregunté expresamente por algo que dice acá, pero vamos a ver más adelante. En otro lugar dice, en tercer lugar, entendemos que en un momento dado, el manual de dirigentes produjo un fuerte giro hacia la exposición tradicional y escolástica de la gracia, y ha dificultado su posterior y progresiva adaptación. Yo no eso quería, por si no lo habían en algún caso visto. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del precursillo. La mayor parte de nuestra vida transcurre o debería transcurrir
en el mundo donde tenemos relaciones interpersonales con personas que ya se han encontrado con Cristo y con personas, la mayoría, escribí bien grandota, que no se han encontrado. Dentro de esas personas, algunas serán locomotoras, algunas serán vagones y otras serán vías. Serán vías. Eduardo dijo ese día que lo conocí en su charla, dijo, está muy bien esto de que intentemos tener eficacia y que tratemos de mandar a los que son locomotoras. Dice, pero ¿saben qué? Si van las locomotoras, entonces también pueden ir los vagones. ¿Por qué? Porque va la locomotora, viene, le gusta el movimiento, encima lo entusiasmamos, lo ocupamos en él y quedó desenganchado el tren. El hecho de hablar de que vayan las locomotoras, primero, es porque esa locomotora va a tener más facilidad de traer al tren, pero no porque no deban ir los trenes. Porque Eduardo dice, está muy bien eso del ambiente y que una persona que influya en el ambiente, pero a lo mejor no tenemos nosotros una relación con esas personas, pero sí tenemos un amigo, un familiar, a quienes a lo mejor con el cursillo le podemos arreglar la vida. Y esa persona sea una vía para que haya otra locomotora que venga a cursillo. Así de sencillito. Y Dios, bueno, como iba a dar otro ejemplo, pero como voy medio trasero, no lo voy a dar. Porque nosotros en vertebración y en mucha otra bibliografía encontramos los que deben ir, los que pueden ir, los que no deben de ir. Y bueno, Eduardo decía que había algunos casos que, bueno, no convenía que vayan, los casos de vicio, los casos... Convenía primero acercarlos y hacer que encontraran una mejoría para su dolencia y no quisiéramos con cursillo arreglar algo para lo que cursillo no es. Pero si no, en general, el hombre estándar puede ir a cursillo, si es que no tenemos ese gran candidato con todas las luces que podríamos tener. Miren, como eso se repetía mucho en mi época, y era la época, por ejemplo, en mi diócesis, que si no había 40 fichas, el cursillo se suspendía, porque se iba con 30, pero se decía que tenía que haber selección, que tenía esto, que el otro, que hacía solamente un cursillo de hombres y otro de mujeres al año, nada más, por todo esto, por estas trabas que les decía. Por ejemplo, yo tenía que haber ido el año antes, pero como mi señora justo estaba embarazada y no iba a poder ir, entonces si no iba a poder ir la mujer, no podía ir el hombre, así que yo no pude ir. Al otro año para ir, como María José tenía 9 meses y la amamantaban, tuve que firmar un coso que me hacía responsable porque no le iba a poder dar de mamar y qué sé yo. Es decir, estaban todos esos inconvenientes, que creo que en algunos lados hoy por allí siguen estando. Y nos olvidamos de que el precursillo no es ni más ni menos que un inicio de amistad. Pero el precursillo también es la preparación del equipo y los materiales para el cursillo. Dentro de esa preparación está la elección del rector y de los dirigentes o rollistas o auxiliares, según como les llaman en algunos lados. Y acá voy a decir algo muy, muy personal. Yo creo que, salvo el rector, el resto de los dirigentes puede ser cualquiera. Ahora, en el rector o rectora, tenemos que tener una visión
bastante especial. Por supuesto que en el caso del rector tendría que ser una locomotora que además tenga ciertos criterios, porque no puede como locomotora ir y pasar por encima a todos, ni mucho menos. Es el primero que tiene que tratar de cultivar esa amistad entre todos, porque una de las cosas que tiene la preparación del equipo no es solamente la parte técnica, sino también la unión del equipo, esa amistad que se va consiguiendo en esas reuniones de grupo, de esas preparaciones. Entonces, el rector tiene que tener una cierta aptitud, porque si el rector no se planta ante el cursillo con esa aptitud, inmediatamente asume esa actitud el sacerdote aunque no quiera. Y ahí ya está donde se clericaliza el cursillo. ¿Eh? El rector tiene que ser en cada momento. Por eso les voy a decir algo. Cuando Cursillos estuvo 20 años antes de Vaticano II. Bueno, antes de Vaticano II, los laicos éramos consumidores nada más en la religión. El cura daba la misa en latín, de espaldas, y él hacía todo. Y en Cursillo se daba la misa. Pero ¿qué pasaba? Ustedes vieron, creo que en muchos lados todavía se sigue haciendo la misa explicada. Aún actualmente. No sé en las diócesis que están acá. Pero en aquel entonces, el único protagonismo en la misa lo tenía el sacerdote. En latín, pero el rector debía ir explicando en la lengua vernácula cada momento que se iba dando en la misa. Hasta en ese momento, el rector no podía perder su situación de seglar. A mí me gusta más la palabra seglar. Sé que para muchos es lo mismo, para mí no es lo mismo. Seglar es el que se ocupa de las cosas del siglo. Lamentablemente, para muchos, laico es aquel que se ocupa de las cosas de la iglesia, pero que no es cura ni diácono. Entonces, seglar es el que se ocupa de las cosas mundanas. Bueno, por ese motivo está lo de la misa explicada. Es decir, que hasta en ese momento el rector debía estar presidiendo la cosa. Bueno, está de más decir que dentro del equipo de dirigentes hay que lograr la mayor heterogeneidad posible. ¿Por qué? Porque lo que trata el movimiento de cursillo, lo que trata el cursillo es de poner en situación de contagio a unas personas con otras. Y siempre es bueno de que haya alguien con quien el cursillista se identifique. Seguramente no se va a identificar con todos, pero tiene que haber en lo posible alguien con quien se identifique. Bueno, y puede que en algún momento nos inviten a participar de un cursillo. Y esto a veces para la gente que no ha ido nunca a cursillo, que sé que de acá hay muchos que han ido muchas veces, pero hay algunos que no han ido nunca tampoco. No tenemos que hacer ninguna cosa rara en un cursillo, sino solamente dar testimonio de lo que estamos viviendo en nuestra realidad humana. La fe que vivo en esa realidad, la fe que intento vivir y la fe que me duele mucho no poder llegar a vivir. Eso es lo que tengo que ir a compartir. Y como les decía antes, excepto el rector, el tipo de dirigente que va a un cursillo es el tipo de gente normal, pero que debe tener claro que por encima de todo, lo que tiene que hacer en un cursillo es hacerse amigo de todos y que todos lleguen a hacerse amigos de Dios. Y esto, hacerlo con espíritu de servicio y mucha normalidad.
al cursillo no voy a mostrar una caripela que no tengo. Al cursillo me voy a mostrar tal cual soy. Por eso también la heterogeneidad. El que es simple en su vocabulario y será simple al dar un cursillo. El que es medio intelectual lo hará medio intelectual. Cada uno como le salga, porque lo más importante no es el rollo. Lo más importante es este espíritu de servicio, esta amistad que va a hacer y de comunicar su fe. Ustedes vieron que desde la primera noche ya todos sirven la mesa. Sacerdotes, rector. Bueno, Eduardo dice, por caridad lo harán muy, muy bien, pero por normalidad lo harán no tan bien. Creo que se entiende, ¿no es cierto? Bueno, lo fundamental, vuelvo a repetir, es que seamos capaces de hacer amistad y transmitir nuestras decisiones a la luz de la fe. Además, el dirigente de cursillo dará un rollo teniendo siempre en cuenta que no es la verdad la que convence, sino las personas que la transmiten. Por eso cuando hablaba de la coherencia, yo no puedo mostrarme de una forma en el cursillo y que después, y hablarles de la ultrella y de la reunión de grupo y qué sé yo, qué maravillas, y voy a la primera ultrella y el dirigente y el cursillista no me encuentran. No puedo desvivirme ahí por esto, por lo otro, por aquello en el cursillo, ir a la ultrella y o a lo mejor el primer día un gran saludo todo y después nada. Una de las últimas reuniones de grupo que tuve en la ultrella antes de que venga la pandemia, recuerdo un cursillista nuevo que dijo en esa reunión de grupo, nosotros en la primera ultrella fuimos una estrella, en la segunda fuimos una estrellita y en la tercera nos estrellamos. Bueno, pero si vamos a un cursillo y somos cursillistas y nos gustan las cosas, nos van a contar que hay una escuela. Bueno, ¿y quiénes deben ir a la escuela? Bueno, desde el movimiento se debe de tratar de que no todos quieran ir a la escuela. Lo que no se puede hacer es impedir que alguien que quiere ir a la escuela no vaya. Eso es distinto. ¿Y por qué digo también esto? Porque la escuela de cursillo es como el manicomio. No están todos los que son ni son todos los que están. ¿Qué sería bueno? Y lo ideal sería que todos aquellos que ya son dirigentes, todos aquellos que son locomotoras, sean los que integran la escuela. Pero la escuela tiene que estar integrada por todo aquel que se pueda pellizcar un pedacito de su normalidad y ponerla en función de lo que se necesita hacer en el movimiento. Esos deberían ser, y me voy a apurar un poquitito, esos deberían ser los que integran la escuela, esencialmente aquellos que tienen mayor área que abarcan mayor área en la ultrella, porque la función esencial de la escuela es preparar la ultrella. Esa es la función esencial. Todas las demás son secundarias. Todas las demás son secundarias. Y si estoy en una escuela, también es probable que en algún momento pueda llegar a integrar un secretariado. Generalmente, las personas que integran un secretariado son casi todas locomotoras. En general pasa eso.
al menos pasaba, cuando yo integré el primer secretariado, el segundo y el tercero, pasaba cuando era dirigente. Le voy a contar algo que era de Avellaneda y de aquellos tiempos. Al secretariado éramos 9 los que los conformábamos. Y 3 con mucha experiencia, 3 con una mediana experiencia y 3 nuevos, con muy poca experiencia. Con lo cual estaba también en eso la heterogeneidad. Tratando también de que cada grupo, porque en el movimiento también, no nos engañemos, están armados los grupos, y a veces también habría que vertebrarlos. Tratando que haya personas que representen a cada grupo, que cada grupo tenga su voz dentro del secretariado. Y esos 9 tenían siempre 3 años de duración, no los 9, sino que se modificaba por tercios cada año. Cada año entraban 3 y se iban 3. Entonces había una continuidad, porque es bueno que haya una continuidad, porque si van todos y entran, bueno, pero esto es algo que se le ocurre, que es bueno a José Greco, no es dogma. El secretariado, cada lugar verá cuál es su mejor manera de ir armándolo. A mí esta forma me gustaba. Me gustaba también algo que aprendíamos, ni bien entrábamos al secretariado, lo aprendíamos primero los nuevos tratando de hablar y expresarnos, nos decían, para eso nos trajeron al secretariado. Y luego cuando éramos viejos o cuando yo fui presidente del secretariado, hacíamos que hablen primero los nuevos. Porque como yo ya les decía, son en general todas locomotoras, los viejos también. Entonces, si es una locomotora y encima conoce más, y tienta mucho a imponer su criterio. Y lo ideal es que se vaya teniendo el criterio de todos, no el criterio de algunos. Entonces, y esto pasa mucho en los secretariados, y por ese motivo yo creo que también a veces cuesta avanzar, porque muchas veces, en lugar de estudiar lo que se debe, se trata de imponer lo que se hizo, sin pensar si lo que se hizo era lo que se debe. Entonces, bueno, yo me quiero extender un poquito en esto del secretariado, porque también esto es el secretariado diocesano, pero también están los secretariados nacionales y están los secretariados internacionales, y la idea no es que el secretariado haga lo que quiera. El secretariado está para coordinar y para servir, no está para hacer lo que quiere. Mucho menos el presidente, que siempre, además, el presidente es un laico, no nos olvidemos. Eso me lo digo. Cursillo es un movimiento laico y eclesial, las dos cosas. Esta es una discusión que incluso, una dicotomía que plantean, a mí me duele cuando hay gente con mucho conocimiento que la plantea, como puede ser un obispo. Un obispo sabe bien lo que significa ser laico y lo que significa ser eclesial. Entonces me duele mucho cuando un obispo o un sacerdote plantea algo de eso. No son cosas que se contraponen, para nada. Yo veo ahora que se va a hacer una reunión y se va a decidir sobre cosas organizativas, porque la forma de gobierno, como le llaman, es algo organizativo. No es algo de la fe, no es algo del espíritu, que en eso sí no nos tenemos que meter los laicos. Para eso están los sacerdotes, para ayudarnos, para acompañarnos y para guiarnos en eso. Pero lo organizativo es nuestro. Y si en una diócesis dejamos que el sacerdote se meta en eso, no es culpa del sacerdote, es culpa de los laicos que no estamos preparados, no nos preparamos. Para vivir lo fundamental cristiano no hace falta ir a la escuela. Lo puedo vivir, no necesito ir a la escuela. Ahora, si estoy en la escuela, sí, tengo que estar intentando vivir lo fundamental cristiano, y si estoy en un secretariado, tengo que intentar ponerme al día, en lo teológico y en lo humano, y en lo del movimiento de cursillo. Yo no puedo no saber que el día fundamental es 3, dice de que Eduardo Borel tenía una función predominante, es decir, por encima de todo.
Yo no puedo dejar de desconocer que Días Fundamentales 3 dice que el cursillo, el primer cursillo no es el del 49, que hubo otros y habla el del 44. Yo no puedo dejar de conocer de que cuando se hace el cursillo del 44, Hervás ni siquiera estaba en la isla y le manda una carta a Bonín diciendo que se enteró por Monseñor Gallay que va a rezar. Yo no puedo dejar de desconocer eso. No puedo dejar de desconocer que Monseñor Hervás no fue nunca a ningún cursillo. Tampoco puedo dejar de conocer de que Monseñor Hervás fue el que descubrió que ahí había un carisma. Bueno, démosle a cada uno lo que cada uno merece. Entonces, debemos conocerlo. Y porque estamos en un secretario diocesano y a lo mejor estamos alguna vez en algún, como a mí me tocó estar, como acá veo a otras personas que han estado, en un secretariado nacional o en un secretariado internacional. Entonces, creo que no puedo dejar de conocer cómo funciona el movimiento y que es desde abajo hacia arriba. Y si yo estoy en un secretariado, debo de recoger lo que la escuela me planteó y a través de eso después ejecutarlo. Pero no decido yo, lo planteo en la escuela y la escuela es la que reflexiona y decide. Y si estoy en un secretariado nacional, no es lo que al que está en la mesa directiva o como se llame, se le ocurra. No, es lo que las distintas diócesis han planteado, se suma y se representa lo que las diócesis han planteado, que puede coincidir o no con lo que piense los que están en el secretariado nacional. Y los secretariados internacionales deben de alguna manera contemplar lo que los secretariados nacionales le presentan y a partir de allí ejecutar. Y los 4 grupos internacionales son los que conforman el organismo mundial. Y no están para hacer lo que ellos quieren, están para ver lo que recibieron. Y así es la cosa. Lástima que se fue Juan, porque Juan, cuando había sido presidente, había mandado una carta con una explicación fenomenal, donde explicaba muy bien que es una pirámide invertida el movimiento de cursillo a nivel internacional. Bueno, y voy a terminar porque les prometí no ser larguero. Y quedan, que dejé para el último, la reunión de grupo y la ultrella. Si un dirigente va a cursillo y tiene que tener la capacidad de pensar de que si no tiene reunión de grupo, bueno, si es una cosa circunstancial, está el criterio por encima de la norma siempre, ¿cierto? Puede ser que justo se quedó y le está doliendo mucho no encontrar su reunión de grupo, puede ser. Puede ser que justo tuvo un trabajo nuevo y no puede ir a la ultrella. Pero si un dirigente va a ir al cursillo y no tiene una reunión de grupo y no va a la ultrella o no le interesa y no vaya a un cursillo. Che, ¿para qué? Hay otras cosas. No vaya a un cursillo. En la reunión de grupo es bueno que no haya locomotoras, aunque haya locomotoras que lo integren, es bueno de que sea todo un trencito unido. A veces hay integrantes de la reunión de grupo que se tienen que transformar en locomotoras para levantar o para remolcar un poco al que está caído. Yo, mi reunión de grupo ha hecho y sigue haciendo eso. A mí mi reunión de grupo me ha ayudado, me ha remolcado y me sigue remolcando actualmente, porque necesito que me sigan remolcando. Entonces, es importante a veces, pero lo que se pretende es que sea un grupo realmente. Lo que más interesa es el grupo más que la reunión. Y bueno, si alguien necesita que se lo remolque, remolquémoslo, pero no para pasar por encima, sino para ayudar. Entonces, allí es mejor que seamos todos trenes. Y después está la ultrella, que la ultrella debe ser la realidad humana reflejada en la ultrella. Sin la ultrella no hay jóvenes, sin la ultrella no hay personas de todos los tipos que hay en la vida.
y nos tenemos que preguntar qué nos está pasando. Y ahí tenemos que tener en cuenta la universalidad de la ultrella. Yo a veces veo algunas, y espero que con esto no le pise los callos a nadie porque no es mi intención, pero leo ultrella parroquial de acá, o leo ultrella parroquial de allá, o leo... Está bien, yo no sé lo que significará, a lo mejor es el título por el lugar donde lo hacen, pero sí hay algo que es contrario a la ultrella, es la parroquialización de la ultrella es universal. Inclusive, si pudiéramos encontrar un lugar, un club, algo donde alquilar, un lugarcito y hacer la ultrella, y hagámoslo. Pero yo la experiencia que he tenido, a lo mejor ustedes tienen otra mejor, que cuando se la hace en una parroquia, incluso cuando no se hace lo que el cura de esa parroquia quiere, chao, te dejan en banda, se terminó. Adiós nuestro cariño, ya nos servimos, ya los cursillistas quieren hacer lo que quieren, las cursillistas no les interesa la parroquia, no les interesa el cura, y no es así, no es eso. Y debemos entender la universalidad de la ultrella, y debemos entender que todo lo que hacemos en la ultrella, así como lo que hacemos en cursillo, está pensado hacia los alejados, porque la finalidad, aunque no excluyente, son los alejados. Entonces, no le podemos poner nada pío a la ultrella. Eduardo dice que ni siquiera el coro es bueno en la ultrella, porque le puede dar esa sensación del que va, que está con una misa o con algo por decirlo. No, y esto no es por normalizar o dar un reglamento. No. Simplemente la ultrella nació siendo una reunión nueva y especial, porque si no, para hacer lo mismo de siempre, ¿para qué va a estar cursillo? Y la ultrella, el que va a la ultrella, debe de encontrar allí lo que encontró en el cursillo. Por eso cuando hablaba de las locomotoras en la escuela, esas locomotoras son las que tienen que estar en la ultrella. Y la ultrella tiene una sistemática. Entonces esas locomotoras, en lo posible, como se pellizcan un pedazo de su vida para dedicarse al movimiento, tendrían que estar en la ultrella, por ejemplo, algunas, el que puede, antes de que la ultrella empiece, cosa que si cae un despolgado un poquito antes, ya haya alguien que lo reciba y alguien con quien enseguida ponerse a hacer reunión de grupo. Y sentirse tratado en la ultrella tal como se sintió tratado en el cursillo, porque lo que hay que tratar es, no en hacer tanta propaganda, no, lo que hay que tratar es que la persona que va a la ultrella tenga deseos de volver a la ultrella y tenga deseos de sentirse como esas personas que lo tratan a él y diga, yo quiero también ser de esa manera. Así que, bueno, me dicen que son 45 minutos, con lo cual ya es demasiado, así que gracias por escuchar y de colores. De colores, Eduardo. De colores. Colores, Josecito. De colores. De colores. De colores, José. Colores, José, colores. Muchas gracias, José, de colores. De colores, José. Ay, este tema está como buenísimo porque a veces, como decimos la palabra, nos enquilosamos en la silla, nos sentamos, no nos paramos y no somos ni locomotoras, ni somos vías, ni somos nada en el cursillo. Estamos ahí ocupando una silla, pero nuestra acción, nuestra mente, nuestras ganas Buenas noches. Buenas noches. Nuestras ganas de servir no funcionan. José, estupendo tema. Me hace acordar de dos libritos que yo también he leído. Estaba leyendo en estos días El cómo y el por qué, cuando dices acerca del estilo. Y pues lógicamente nuestro
nuestra vertebración de ideas, que a veces cuesta entender muchas cosas, pero yo pienso que a todos nos ha pasado que en leer, volver a leer, volver a leer, volver a leer, pues nos damos cuenta de que hay cosas que aprendemos. Y la ventaja del cursillo es eso, que tenemos una literatura fantástica. Acaba de salir, hoy vieron el aviso, un nuevo libro de Feba que había escrito Eduardo Boní. Bueno, que nos llegue ese libro muy rápido porque lo que queremos es devorarnos eso para saber más acerca de ese pensamiento que tuvo nuestro compañero. José, gracias. No importa el tiempo, lo importante es que nos tuviste ahí pegados a la televisión, a la pantalla, porque todo lo que decías, pues muchas cosas conocemos, muchas cosas desconocemos y muchas cosas se nos habían olvidado. Ser locomotora, ser vía o ser vagón. No sé. ¿A qué me mandó Jesús? ¿A qué me mandó Dios? ¿A qué me mandó Cristo en este movimiento? Lógicamente, nos damos cuenta que nuestra función es el alejado, que tú lo acabas de decir, pero también tenemos que, lo dije al principio, ya nosotros los sesentones que estamos, tenemos que empezar a dejar un legado en aquella juventud que es la que va a hacer que este movimiento cada día sea mejor. Bueno, aquí yo tomé 2 o 3 noticas. Me imagino que cada uno de ustedes también tiene en su cabecita algunas cosas, porque el ideal lo decía José, es que lo que él dice nos despierte ese ánimo, esas ganas no de polemizar, pero sí de contribuir a ese crecimiento que nosotros tenemos a través de estas reuniones. Entonces, mis amigos, tenemos hasta medianoche, si quieren, hasta medianoche para discutir sobre este tema. Recuerden, aquí no le ponemos calificación a nadie. Aquí cada cual narra o dice lo que ha vivido, y lo que quiera aportar al foro está totalmente abierto. Entonces, ya levantaron 1, 2, 3, 4, 5 manos tengo levantadas. La primera fue Emir. Vamos, Emir. Bueno, buenas noches. Buenas Josecito, noches. muchísimas gracias por tu rollo. Realmente yo tendría que tocar casi todos los puntos que tú has dicho y poder compartir con ustedes, pero me demoraría como tú 45 minutos y eso, me quedaría chiquito. Lo único, o sea, me quedó algo que, o sea, me sacó un poquito de la línea. Tú dices que no es importante el rollo, pero dentro de cursillo se menciona hay una palabrita que se dice que es importante el mensaje, más no el mensajero. Y tú dices que el rollo no es importante, o sea, quiero saber por qué, o sea, no sé si estoy mal o escuché mal. No, Gracias, estás José. bien. Estás bien. Lo que yo dije es que no es lo más importante. Eso es lo que yo dije. Es más, algo muy personal. Si yo voy de rector en un cursillo y sé que gente que vive lo que vive incluso, yo le daría las ideas fuerzas de cada rollo y que con su vida me complete y me diga cómo vive esas ideas. Y creo que con eso estaría completo. Porque ya toda la parte de doctrina está en lo que les presentan los sacerdotes. No nos olvidemos que los sacerdotes también dan sus rollos y la doctrina está. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay veces que cuando van algunas personas están pendientes del rollo y lo más importante no es el rollo. Nuestro medio es la amistad para transmitir lo que la fe que vivimos, nos duele vivir, o no estamos pudiendo vivir. No sé si te quedó claro, perdón. Después hablamos por interno. Ale. Qué bien, qué bien. Bien. Te comprometieron.
Pero ve, José, que te mande primero una botellita de pisco peruano. Dalo por Bueno, hecho, dalo por hecho. tenemos en la mano de la levantada. No sé, la mano izquierda es la de Marce y la derecha la de Edu. ¿Cuál de los dos va a hablar? Hola, buenas noches. Bueno, yo levanté la mano, pero bueno, después si Marcela quiere. Bueno, yo soy Eduardo Pombo de Cursillo 71 de Loma de Zamora, de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, tengo la verdad que muchos regalos de Dios, pero el de conocerlos a ustedes, pero sobre todo también el de compartir mucha vida con José, ¿no? Mucha vida, mucha intensa vida y bueno, no puedo dejar de agradecer este rollo, este mensaje que en un título que yo dije, bueno, al principio dije, uy, este tema de nuevo, pero bueno, José no deja de sorprenderme y realmente es el Espíritu Santo, ¿no? Farid, vos has dicho, hoy es el iluminado y nuevamente, ¿no? Y sobre todo porque me ha vuelto digamos, a encender los fuegos, ¿no? De Cursillo, porque resumió en todos los tiempos de Cursillo, resumió este título en todo lo que el carisma le transmitió, el Espíritu Santo le transmitió a Eduardo, y el mismo Eduardo Bonín ha dicho que José, digamos que era un fiel intérprete de sus pensamientos, ¿no? Así que, y sobre todo porque me volvió a enardecer lo que a mí me preocupa más como dirigente de Cursillos, ¿no? Que es ver languidecer al movimiento, y por algo que José lo dijo muy claro, Cursillos es evangelio y sentido común, y mientras José o el Espíritu Santo hablaba a través de José, me hacía revivir estos 25 años que voy a cumplir ahora de